Shalom, Jaferín, bienvenidos a la Yeshiva Or HaMashiach Yeshiva virtual. En la Mishnah del Pirkei Avot se menciona poner un cerco a la Torah. Entonces empezaré con una parábola. Ayer obtuve un hermoso y carísimo diamante. Yo sé que es quizás el compuesto natural más duro y sin embargo la primera medida que tomé fue protegerlo. Lo puse en una sala especial, con guardianes a la entrada, rayos láser, una cobertura transparente y blindada rodeándolo, alarmas y perros en los jardines. ¿Por qué? Pues porque nunca falta el amigo de lo ajeno, que se lo pueda querer apropiar. Así que por una joya preciosísima tuve que gastar cientos de miles de dólares y de aspirinas para cuidarla de las personas que obran mal. Pero, ¿solo a los ladrones hay que protegerlo? ¿Qué pasaría si mi hijo y sus amiguitos entraran inocentemente a jugar con el diamante? Quizás nada, pero quizás lo rompan, lo rayen, lo pierdan, lo regalen, se lo traguen. Cualquier cosa desagradable para ellos, para mí y para el diamante. Así pues, parte de la protección es para proteger al inocente, al que puede arriesgarse sin darse cuenta del riesgo que está tomando. Pues bien, mis estimados de esta yeshiva, ¿entienden la moraleja? La Torá es más valiosa que cualquier diamante, más inquebrantable también, pero nunca faltan malignos que intentan hacer el daño a otras personas manipulando las palabras de la Torá. O están los que involuntariamente pueden producir desastres al no saber cómo interpretarla correctamente y actuar conforme a sus mandamientos. Así que la simple lógica y deducción le puede permitir entender la necesidad de vallas o cercos en torno a la Torá. Pero si la lógica no le pareciere suficiente, la Torá se adelanta y ella misma ordena la necesidad de cercos. Vamos a Vaikra, Levítico 18:30, que usted puede hallar en su propia Biblia. Pero notará que entre esta traducción fiel a la Torá y a las que ustedes pueden leer en traducciones menos fieles, hay una pequeña pero notable diferencia. Dice así: guardad, pues, lo mío que habéis de guardar, no cometiendo las cosas abominables que se practicaban antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. Yo, Hashem, vuestro Elohim. Les explico ahora la diferencia entre las traducciones y de dónde aprendemos la valla de los cercos. En este capítulo 18 se reitera en varias oportunidades que guardemos, que en hebreo se dice igual que cumplamos y protejamos los mandamientos. También habla de guardar los estatutos, es decir, guardar, cumplir, proteger todos los tipos de leyes de la Torá. Y al finalizar el capítulo está el versículo citado en donde dice: Ushmartem et mishmarti. Le pido que si no sabe hebreo, lo lea detenidamente e incluso en voz alta, pues notará la similitud del sonido, pues son palabras de la misma raíz. Esto puede ser traducido como guardar mis mandamientos u ordenanzas, pero no es lo más exacto. A pesar de no estar del todo mal esta traducción, pues con palabras más apropiadas y exactas ya había expresado esa idea la Torá. Pero guardar lo mío que habéis de guardar es por completo más atinado y adecuado, tanto al hebreo como para el contexto. ¿Qué es lo que hay que guardar, cumplir y proteger? Lógicamente, las misbot de la Torá. Pero, ¿acaso la Torá utiliza palabras vanas? No. Entonces, si se nos ordena guardar lo que es de Elohim
y que debe ser guardado, se nos está ordenando respetar las misbot, que ya fue dicho con otras palabras. Sí, pero no solamente, sino hacer todo lo necesario para proteger el correcto cumplimiento de las misbot, de cuidar la integridad de la Torá. El diamante es muy resistente por sí mismo, pero necesita de protecciones externas para que guarde impoluta su naturaleza. ¿Estos cercos protectores son añadiduras a la Torá? Absolutamente no, no lo son. La Torá es el diamante, claramente diferenciado de los cercos, de los guardianes, de las alarmas. Los cercos son parte del correcto proceder del miembro de Israel. Absolutamente sí. Sí, hasta como vimos, la propia Torá ordena su construcción. Entonces, los que se oponen a los cercos no hacen más que pretender violar la Torá, sus dictámenes y su identidad. Son perversos como los ladrones de la parábola o muy inocentes como los niños. Pero ni unos ni otros están conforme a la Torá, o sea, a las instrucciones. En tanto que los que ponen cercos y los que los respetan están actuando de acuerdo a lo que Elohim manda, y no únicamente a los que los sabios mandan. ¿Y quién tiene el derecho a levantar estas protecciones? Sin duda que aquellos que Elohim eligió como representantes legales del pueblo de Israel. En estas épocas fueron los profetas. Pero desde el inicio de la relación entre la Torá e Israel, fueron también los rabinos consagrados de acuerdo a la tradición. Porque el primer rabino fue Moshe Rabbeinu y luego él consagró a su discípulo Yehoshua ben Nun, quien consagró a otros, y así sucesivamente. Y ellos fueron permanentemente responsables de salvaguardar la Torá de enmiendas, modificaciones, eliminaciones, agregados, etc. Pero como veremos un poco más adelante, el hecho de haber recibido una ordenación verídica y valedera como rabino no habilita a imponer leyes, o sea, cercos, o a eliminarlos. Veremos cómo es que se hacen tales cosas de manera legal y no por el método de la falsedad que muchos pretendieron y pretenden hacer. Bueno, si ya comprendemos esto, estimados miembros de esta yeshiva virtual, que los cercos son válidos y divinos, prosigamos. ¿De dónde sabemos que los rabinos, sabios consagrados, quienes pueden y deben ser fieles protectores de la Torá y conformadores de sus cercos? Pues es la misma Torá que lo ordena. Dice así: irás a los sacerdotes levitas y el juez que haya en aquellos tiempos y consultarás. Ellos te indicarán la sentencia del juicio. Harás según la sentencia que te indiquen en el lugar que Hashem haya escogido, y tendrás cuidado de hacer según todo lo que te declaren. Harás según la Torá, o sea, las instrucciones. Con que ellos te instruyan y según el juicio que pronuncien. No te apartarás de la sentencia que te indiquen, ni a la derecha ni a la izquierda. Esto lo podemos corroborar en Devarim, o sea, en Deuteronomio 17, 9, 11. En una época, los Coanín y los levitas ejercieron roles de maestros, intérpretes y legisladores. Pero, si leemos bien, ya desde el inicio se habla de juez y jueces. En la época en que Moisés escribió esto, eran los que él mismo había instruido y puesto como tales. Eran los primeros rabinos ordenados por Moshe.
cargo que no es hereditario, sino que por méritos, título que se puede perder por mala praxis o por incompatibilidad en el cargo. Jueces, rabinos, que hasta hoy en día son los que dictaminan y juzgan de acuerdo a la Torá. De este mismo Pasuk 17:11 extraemos la justificación que da origen a 3 clases diferentes de leyes de los Jajamín, o sea, de los sabios. Primera clase, por lo dicho, harás según la Torá, según la instrucción. Sabemos que estas son las que provienen directamente de la revelación oral en el Sinaí y que se preservó transmitiéndose de generación en generación. Por ejemplo, la estructura y reglas de uso de los tefilín. Sobre estas leyes no existen divergencias ni disputas entre los jajamín, y si las hubiera, es que en realidad no son leyes provenientes de la tradición milenaria iniciada por Moshe en el Sinaí, o los que disputan no son sabios. Segunda clase, por lo dicho, con que ellos te instruyan. Son las ordenanzas que se derivan de los principios básicos explícitos de la Torá, pero que en la Torá escrita y oral no se declara nada. Un ejemplo moderno y no talmúdico sería un pirata informático. ¿Cómo se le debe juzgar? En estas leyes, las autoridades competentes, en el pasado era el Sanedrín, discutían las diversas propuestas, estudiaban y analizaban a fondo las bases para estas leyes, preveían sus consecuencias, sondeaban la opinión pública y, tras la discusión en la Cámara Legislativa, se promulgaba la ley, tal como hacen los parlamentos actualmente. De acuerdo al voto de la mayoría, es decir, si por ejemplo habían 2 propuestas acerca de un mismo tema, ambas partes mostraban los pro y contra de sus posiciones. Luego, en completa libertad de voto racional, los magnos legisladores decidían cuál partido había presentado la mejor propuesta de ley y esa se transformaría en la ley para todos. Vuelvo a decir, tal como ocurre en los países democráticos con poder legislativo autónomo. Si luego de la decisión legislativa había alguien que pretendía seguir sus pasos, o sea, sus propias opiniones, que no fueron las legisladas, estaba fuera de la ley y en contra de la Torá. Tercer clase, por lo dicho, según el juicio que se pronuncie. Estos son los cercos protección de la Torá, que son de carácter temporal y que se conocen como decretos, enmiendas y costumbres. Por ejemplo, prohibición de cargar en espacio público en Shabbat. El procedimiento para acordar estos decretos, enmiendas o costumbres era similar al de la promulgación de la ley del tipo 2. Más adelante veremos un poco más. Pero, como ya dijimos, los cercos poseen un carácter de ley especial o urgente. Son para resolver graves crisis del momento, en lo que atañe a la perseveración de la identidad judía y la integridad de la Torá. Según el Mishneh Torah, Sanedrín 24:10, cuando los sabios reconocen que la situación es complicada, que muchos judíos incumplen la Torá y están en peligro de violar su palabra constantemente, es que deben ejercer su autoridad y sostener con más vigor los cercos
de contención en torno a la misma, pero explícitamente deben ser declaradas que son ordenanzas temporarias y que no se transforman en alajá perpetua. Los sabios, por defender la Torá, no se permite violarla, pues si lo hacen, no la están defendiendo. No existe ninguna enmienda que contradiga una sola letra de la Torá, mucho menos una misbat. Si alguien propone enmiendas en contra del mensaje explícito de la Torá, es evidencia de que no está siguiendo los caminos de Elohim, sino por los de su propio deseo. Por ejemplo, si la Torá ordena no segarás en Shabbat, significa que por todas las generaciones el judío tiene prohibido cortar espigas, segar, cosechar en Shabbat. Y si cualquiera opina lo contrario, evidentemente eso no es una opinión de Torá, mucho menos de Elohim. Aunque por razones de fuerza mayor extremadamente urgentes y terribles, se permitieron tantos algunos profetas como senados levantar por escaso tiempo alguna misbat, pero eso en extremadamente pocos casos. Un ejemplo es más, digamos, entendible y habitual. Es el del enfermo grave, por el cual se permite profanar la santidad del Shabbat. Solo por ese enfermo grave, y no para cualquier cosa, sino para su tratamiento. O la persona a la cual el médico le recetó comer cerdo, por ejemplo, o comer en Yom Kippur. Pero, ¿cómo podemos comprender? Y es en lo que se nos basaron los jajamín para tan tremendas decisiones. La Torá ordena que el que hace las misbot viva y no que muera por ellas. Vivir significa eso exactamente. No el beneficio o el placer o la comodidad o modificar arbitrariamente la Torá. Atzlahá rabá, shalom lekulan.